Ok, vamos a 1 Samuel capítulo 4, y antes de leerlo vamos a ir leyéndolo progresivamente, y vamos a ir aprendiendo. Pero yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta de lo que vamos a ver acá, y si me ayudan en cabina, porque esto no me está funcionando. No me está funcionando. ¿Cuáles han sido tus batallas? Gracias, Pachito. ¿Cuáles han sido tus batallas esta semana? Piénsalo bien. Levantarme temprano. Algunos luchan con esto. Piensa un poco más. El trancón. Piensa un poco más. ¿Cuáles han sido tus batallas esta semana? Algunas de ellas quizás fueron emocionales, otras quizás fueron familiares, otras quizás tuvieron que ver con el negocio o la economía. ¿Sabes qué? Estamos, y si me ayudan con el siguiente slide para mostrar, varias batallas o conflictos con los que lidiamos hoy en día. Son los conflictos modernos. ¿Por qué hablo de esto? Porque el texto nos va a llevar a un punto histórico en la vida de Israel, en la que ellos enfrentaron dos batallas, casi consecutivas. Con pocos días de posteriores se libraron las dos batallas. Y esto me hizo pensar en cuáles son las tuyas y cuáles han sido las mías. Algunas son espirituales. Como puedes ver, algunas son interpersonales. Quizá la batalla fue con tu suegra, espero que no. Todos los días, dicen algunos, es que hay una contrariedad, hay una oposición. Algunas fueron interpersonales con algunos compañeros de trabajo que son difíciles. Yo ni pido que levanten la mano acá, pero quizás esa fue tu batalla esta semana. En algunos casos fue matrimonial y tuvimos un retiro el fin de semana anterior, y esta semana llegamos a la realidad y tuvimos que batallar con algunos aspectos de mi carácter o del carácter del otro. Otros hablan de que lo moderno es, y esto yo pienso todos, la economía. ¿Cuántos batallaron con aspectos económicos esta semana? Que había que pagar, y entonces la esposa le recordó al esposo, ¿y ya pagaste? Y él dice, sí, claro, y en el momentito se pone a pagarlo. Entonces, economía. Sabes que incluso luchamos con aspectos sociales, con discriminación a veces, con maltratos en el trabajo, que eso me lleva a los laborales. Algunos son laborales, si estás en un buen ambiente laboral, me alegra. Quizás tú dices, no, esa no es mi lucha, no es mi conflicto está en casa. Y por eso me quedo más tiempo en mi trabajo. Entonces, eso no está bien. Toca ir a resolver y a vencer y no ser derrotado en esas batallas que libramos cada día o cada semana, y ni hablar de los espirituales. Yo creo que también todos, incluyéndome, por supuesto, libramos batallas de fe. ¿Has pasado por un momento en que te ha costado creer? Y has visto las opciones, has hecho los números, has hablado, has hecho todo lo que está a tu alcance, y luego de eso tú dices, pero yo no veo cómo logro vencer en esta batalla. Y falta la fe. Algunos son espirituales. Y otra pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿cuántas han sido tus derrotas? Primero, ¿cuáles son las batallas? Identifícalas. Pero, ¿cuántas victorias has tenido o cuántas derrotas? Yo pienso en las espirituales también, o en algunos pecados o algunas fallas de carácter con las que vienes luchando, y ya no es un conflicto o una batalla externa, sino que es interna, y uno piensa, yo llevo ya mucho tiempo donde vengo experimentando derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, y consecutivas. Se vuelve algo muy difícil de lidiar. Y lo que va a experimentar Israel en el capítulo 4, luego de que aprendimos el domingo anterior que escaseaba la palabra de Dios, vemos los resultados en la nación de Israel. Y uno de los resultados lamentables es que en las dos batallas que vamos a ver esta mañana, se tradujeron a dos derrotas consecutivas. Y por eso la pregunta también es, ¿qué causa esas derrotas?
Cuando tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero que mi temperamento mejore, yo quisiera creerle más al Señor, yo he decidido leer la Biblia, esa es mi batalla cada día, estar en la palabra todos los días. Yo he decidido buscar la presencia de Dios en la mañana antes de ir a trabajar, y esa ha sido mi lucha. Quizás es laboral, quizás es familiar, quizás es interpersonal, quizás es emocional. Hermano, yo soy muy emotivo. Las circunstancias casi de inmediato me bajonean, dependo mucho de las circunstancias y he luchado con eso, pero no he logrado la victoria. Entonces la pregunta obvia que debemos hacernos al texto que vamos a estudiar esta mañana es: ¿qué causa las derrotas? Porque el texto, el capítulo 4, va a responder por qué en cada batalla diferente que cada uno de nosotros tenemos, experimentamos no una derrota, sino varias derrotas consecutivas. Y la primera de ellas es cuando la capacidad de nosotros es reducida. Y mira cómo comienza el capítulo 4 en 1 de Samuel. Dice: y Samuel habló ¿a quiénes? A algunos de Israel, a los líderes de Israel, a los jóvenes de Israel. Dice, habló a todo Israel. Es importantísimo este arranque. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 nos dice que el panorama era sombrío porque escaseaba la palabra de Dios en días en los que cada uno hacía lo que bien le parecía, sin consultar, sin oír la voz de Dios, y si no la oyes, mucho menos la obedeces, y luego de oír y obedecer la palabra de Dios, orar y consultar al Señor: Señor, voy a dar este paso, lo doy. Señor, yo quiero recordar tus principios, quiero escuchar tu voz al respecto, dime qué hacer. Pero luego de esta frase tan corta con la que comienza el verso 1, dice: Samuel, que recibía la palabra de Dios, y te acuerdas que aprendimos el domingo anterior, era un mensajero fiel, porque recibía la palabra de Dios, porque respondía correctamente y porque la refería fielmente. Ahora ya no escaseaba, ahora había alguien que les daba la palabra de Dios y se la dio a todo Israel. Lo que sigue a continuación es una muestra, es una evidencia y se va a convertir en una denuncia de que ahora que ya no escaseaba, ahora había palabra de Dios, el pueblo había decidido no obedecer. Y ellos se fueron y enfrentaron a un enemigo que está aquí en el verso 1, dice: por aquel tiempo, dice, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Por eso te pongo ahí en pantalla el enemigo que está posicionado, en este caso eran los filisteos, que estaban alojados en la tierra, que cuando Israel llegó ellos no fueron vencidos totalmente, no quisieron salir de ahí, antes se veían amenazados por Israel, y era un enemigo declarado. Los filisteos es un enemigo declarado, eran paganos, idólatras, terribles, y ahora vinieron al campo de batalla, se posicionaron y presentaron oposición. Ahora, en la Biblia vas a encontrar también lo mismo en cuanto al creyente. El enemigo está bien posicionado en este mundo y lo hace por tres frentes o por tres personajes que yo te pongo ahí, que es el mundo. Solo basta conectarte a internet, ver algún programa televisivo o una película y te das cuenta que el mundo está en contra de la voluntad de Dios, está yendo en dirección contraria. Y esto representa una batalla para nosotros. El diablo también representa una batalla, dice la Biblia, que es el adversario. O sea, está en contra de Dios y está en contra de aquellos que queremos vivir para Dios. Pero también la carne, esta parte de ti que no quiere hacer la voluntad de Dios. Si eres honesto, te das cuenta de que cuando dices, quiero leer la Biblia, tu carne dice, no, qué pereza. Que cuando tú dices, eso no, la carne dice, sí, como estar a dieta y tener un postre. Y la carne, ¿qué te dice? Cómetelo. Y hasta tiene ojitos el postre y te habla, ¿verdad? El enemigo está bien posicionado y casi da la impresión, por lo que hicieron los israelitas, es que, lo vuelvo a leer, dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla
a Israel. Nos hace pensar que fueron valientes. Valientes. ¿Será que fueron valientes? O sea, que cuando yo tengo que ir al trabajo, tengo que mostrar cierta valentía y cierta fe en el Señor y decir, sí, yo puedo hacerle frente, yo creo que yo puedo, yo me voy a esforzar, yo voy a poner de mi parte y creo que es válido. Pero vas a ver que cuando tú prescindes de Dios, cuando tú lo haces en tus propias fuerzas y dices, voy a cambiar sin estar en la palabra, voy a esforzarme sin obedecer la palabra, voy a tomar decisiones sin orar, vas a ser derrotado. Vas a ser derrotado. Porque es precisamente lo que sucede. Pero uno piensa, ¿por qué Israel se atrevió? Sabes que en Deuteronomio capítulo 20, verso 1 decía algo. Y yo creo que no lo sugiere nuestro texto, pero es interesante que pudieron pensarlo. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ir a la oficina. No tengas temor de tratar tu temperamento. No tengas temor de tomar tus finanzas y hacer algo al respecto. Dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual dice que te sacó de la tierra de Egipto. Y uno piensa, claro, Dios está con nosotros, entonces hagámosle. Y Samuel había hablado y nadie había escuchado. Ya vas a ver por qué. Porque el resultado, y aquí esto va a ser una lección para nosotros, cada derrota te va a hacer ver y revisar si tu relación con Dios es correcta. Porque si es correcta, no deberías experimentar derrota. Al menos no de manera consecutiva. Mira verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate. ¿Sabes que trabándose el combate significa que en el cuerpo a cuerpo? O sea, cuando ya están los dos bandos y se une y se hace ahí una sola maraña y un solo nudo. Yo pienso cómo se identificaban. Tenían que tener algún uniforme, un distintivo. Pero ahí dice, con el cuerpo a cuerpo, dice, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. O sea, fue una baja significativa. Es cuando uno dice, bueno, yo voy a enfrentar la semana, voy a enfrentar esta situación. Dios está conmigo porque su palabra me lo dice, y entonces hagámosle, mañana voy con todo. Y es entrando a la situación, explotaste, tu carácter salió a flote, fuiste derrotado, las finanzas no fueron bien atendidas, las decisiones no fueron acertadas, la familia sigue en esa situación, la rebeldía de mi hijo no la estoy tratando bien, o el hijo sigue siendo rebelde. O sea, hay tantos escenarios y uno dice, pero si Dios está conmigo, ¿cómo así que yo voy a experimentar derrota? ¿Sabes que el problema? También lo dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, Dios dice, yo estoy con ustedes. Pero ustedes tienen que obedecerme. Así es como funcionan las cosas. Si tú dices, no, Dios está conmigo, y haces algo que yo no he dicho en mi palabra, y vas en contra de eso, si no has perdonado, si no has sido humilde, si no has sido prudente, si no hay contentamiento en tu corazón, si no ha habido prudencia, yo estoy contigo, pero mira, si tú no obedeces, toca evaluar si realmente la presencia de Dios está ahí. Dice, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Está diciendo, si me desobedecen les va a ir mal. Les va a ir mal. Y cada vez que tengan una experiencia donde el enemigo venga y ustedes digan, no, vamos con toda, miren, su capacidad es reducida. Y la causa de su derrota es esa, que ustedes son capaces, ustedes tienen armas, ustedes tienen experiencia en la guerra, ustedes tienen fuerza, y hay 4,000 hombres, te puedes imaginar 4,000 personas, diciendo, bueno, a ver, yo no sé si los contaban, pero el Espíritu Santo nos dio el dato, eran como 4,000, y entonces, 4,000, y entonces yo creo que sí, podemos, Dios está con nosotros, vamos, hagámosle, y tuvieron una baja terrible, 4,000 personas. Deuteronomio siempre 28, solo que el verso 25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos
y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Yo te pongo ahí el significado de vejado, que es maltratado, humillado. Entonces, vas a salir de ahí mal. Pero es que yo quiero cambiar, qué bueno. Pero es que yo voy a esforzarme. Tu capacidad es importante, pero es reducida si no tienes una relación correcta con Dios. Si has abandonado la palabra de Dios. Es que mira, sin Dios no es posible experimentar verdaderas victorias. No es posible. Pero yo he sido un berraco y sin Dios no va a ser posible. La primera causa, fíjate, de nuestras derrotas es que creemos que podemos sin Dios, sin ir a la palabra, sin obedecer su palabra y sin orar. 3 cosas bien sencillas, pero muy esenciales, que van a determinar la victoria o la derrota. Pero la segunda cosa, fíjate, la segunda causa de nuestras derrotas es a partir del verso 3, cuando nuestro criterio es religioso. ¿Por qué lo digo? Mira, lo que viene a continuación es una cosa impresionante y única en toda la Escritura, el resultado, y ya vamos a ver de qué se trata. Dice el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, los ancianos son los maduros, al menos los que se supone que son maduros, ya tienen añitos en la vida, cierta experiencia, cierto criterio, pero vas a ver que el criterio de ellos es muy religioso. Dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dicen, ¿qué es lo que está pasando? Saben que ellos van a dar una lectura equivocada de la situación y van a proponer una solución equivocada, porque vas a ver que es muy religiosa. Y créeme que tú y yo a veces caemos en el mismo error. Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, ¿te acuerdas de estos 2? Los que se robaban las ofrendas y que se acostaban con las mujeres del templo. Estos terribles, y eran sacerdotes, espantoso. Dice, para que viniendo entre nosotros, dice el verso 4, dice, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, el arca del pacto, yo no sé cuántos vieron Indiana Jones. Tendrían que ser contemporáneos míos. No han visto Indiana. Cuánto lamento que los demás no hayan visto Indiana Jones. Es una muy buena película. Y de lo que se trata, la película es de encontrar el arca, esta arca que tú estás viendo ahí, el arca del pacto. El arca del pacto en la Biblia representa la presencia de Dios y la gloria de Dios dentro del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión que estaba en Silo, ¿te acuerdas? Este lugar de paz y que representa la iglesia al día de hoy, donde nosotros decimos, aquí encontramos paz y aquí está la presencia de Dios, y qué bueno cantar juntos al Señor y escuchar su palabra. Pero el creyente también cuenta con la presencia de Dios en su vida. Pero esta arca del pacto en este momento se volvió una solución muy religiosa, porque ellos pensaron, los ancianos dijeron, sabemos por qué fuimos derrotados, es porque hace falta la presencia de Dios. Entonces dicen, traigamos el arca. Y en su mente seguramente están la práctica de Moisés y de Josué cuando ellos participaron en la derrota de Jericó, ¿te acuerdas? Que llevaban los sacerdotes, llevaban el arca, y entonces iba delante de ellos, representando la presencia de Dios, y también el arca, estaba ahí con ellos y les daba la victoria. Y entonces lo relacionaron y cometieron un gravísimo error que yo te lo muestro en 3 aspectos, si me ayudan ahí en la pantalla, por favor. El primero es pensar, Dios está en un lugar. Es que tenemos que llevar ese cofre que representa la presencia de Dios, porque eso es lo que nos hizo falta. O sea, nosotros somos capaces, pero fuimos derrotados porque necesitamos el arca. Entonces toman el arca y ellos dicen, podemos traerle. ¿Sabes qué es para nosotros? Pensar que Dios solo está aquí.
Y entonces, no, aquí sí santidad, aquí sí me voy a portar bien, aquí sí es juicioso. Y una vez salgo de aquí, monstruo de 7 cabezas. No, pero es que Dios está en todo lado. De hecho, si tú eres creyente, si tú has recibido a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en ti, siempre. Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente. Pero el apoyo de Dios era con el que no contaban. Y entonces la mente religiosa dice, no, Dios está en un lugar. Y entonces empieza a tomar algunos artículos y los vuelve un amuleto. Y ya voy a mencionar esto, quizás anterior, por favor, el anterior. Podemos traerle, y ¿saben qué es lo peor? Podemos usarle. Esto es muy común el día de hoy. Señor, te pido que vengas y resuelvas este problema en el que yo me he metido y que en mi capacidad no he podido, pero tú puedes, Señor. Religiosamente. Y voy a mencionar cosas que son buenas, pero se vuelven malas cuando se hacen solamente religiosamente, creyendo que esto va a solucionarlo. Yo creo que congregarse es bueno, pero creer que congregarte nada más va a resolver tus batallas entre semana. Puede ayudarte todo lo que aprendemos acá y lo aplicas. Pero solo cumplir con algo religioso, solo hacer algo de manera religiosa o tomar artículos. ¿Sabes que por esta razón muchas iglesias el día de hoy, y yo creo que todos acá estamos muy claros al respecto, usan artículos bendecidos para hacer creer a la persona que este artículo bendecido te va a dar suerte? Y entonces ahí venden el gato, ¿verdad? Es como... Y te pones ahí enfrente del gatico yo ni me acuerdo cómo se llama, si alguien me ayuda, pero ahí está. Y el gatico, y ahí de aquel día que el gatico ya no haga nada, ¿verdad? Uy, ya las cosas. Sabes que apela mucho a la superstición, pero es un error grande. Creer que Dios está en un lugar que podemos traerle cuando nos place y que Él existe para favorecernos y resolver nuestros problemas. Dios ayuda, pero los resuelves tú y los resuelvo yo, aplicando lo que Samuel ha dicho a todo Israel, la palabra de Dios. Pero ellos no estaban haciendo caso. Y sabes que a continuación aparecen 3 elementos. Ahora sí, el slide, por favor, que dice el verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué hizo todo Israel? Gritó con tan gran júbilo. ¿Qué pasó? Que la tierra tembló. ¿Sabes que aquí aparecen 3 elementos de una religión que fracasa, de una religiosidad que no funciona? Es cuando tú te vuelves muy religioso, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás aplicando los principios bíblicos. Estás siendo quizás muy impulsivo, quizás estás siendo muy afanado, quizás estás siendo no agradecido. Estás rompiendo los principios que Dios te ha mostrado. Pero tú crees que con cumplir algunos aspectos religiosos o con algún artículo, yo creo que nadie aquí, espero yo que nadie aquí, tú crees que por medio de un artículo Dios va a bendecir. Pero es lo que lamentablemente se ve allá afuera. 3 aspectos de la religión fallida, de algo que no funciona. El primero, el amuleto. Ya mencioné el gatico, ¿verdad? Pero hay varios amuletos. O sea, yo he escuchado de iglesias que enseñan que el agua bendecida o el aceite de la unción, sí, el calcetín de la chucha o el cachupe del... Pecueca. Ay, la gente, el calcetín de la pecueca, ¿verdad? Es como, el calcetín de la pecueca. Es que era de mi tatarabuelo. ¿Sabes a qué apela eso? La superstición. Somos supersticiosos. ¿Cuántos aquí no tienen ningún problema con pasar debajo de una escalera? Ah, qué bueno. Ya pillé a los supersticiosos. La Biblia debajo de la almohada. Cuidado. No. Abre tu Biblia, escucha a Dios, obedécele al Señor y ora, tanto como puedas.
No vayas a tus batallas sin tomar en cuenta eso. En lo segundo que hicieron, que dice el texto, ahí en el verso 5, dice, y todo Israel gritó. A ver, un grito. Yo creo que así sonaban. Así de pecadores. No. Tenemos el amuleto, el arca de Dios está con nosotros y el Señor está con nosotros. No escucharon a Samuel. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Habían descuidado su relación con Dios. Pero gritemos, emocionémonos, que tengamos otro tiempo de alabanza y gritemos con todas nuestras fuerzas. Entonces todo el pueblo estaba haciendo. Y ustedes se quedaron cortos porque eran 4,000. Yo me acuerdo una vez, yo no he sido mucho de ir a estadios de fútbol, pero yo me acuerdo que otro pastor era muy futbolero allá en San Salvador y me invitó. Y fuimos se le llama a ese sector en el estadio, se llama Vietnam. O sea, era una cosa espantosa. O sea, yo creo que era el preámbulo del infierno. O sea, yo pensé, ¿yo qué hago aquí? Y entonces todos estaban como brincando. Yo no me sabía ni las barras. Pero de repente empezaron a gritar con grosería, pero yo obviamente no lo voy a usar. Decían, el que no salte no es hombre. Yo no estaba brincando. Que no salte no es hombre. Y ese lugar temblaba. Y cuando has estado en un estadio cuando se grita gol, y es aquello. Sabes que la religión el día de hoy apela a esas dos cosas también: la algarabía, a la emoción, apela a la emoción. ¡Emociónate! Y sabes que también a la manipulación. Yo te he puesto ahí a la agitación. Algunos hasta se atreven a manejar las luces para eso, el aire acondicionado para eso, el tono de la voz para eso, los acordes menores. Hablo como músico. Los acordes menores tienen un impacto en las emociones, y todo es para manipularte. Entonces decimos, no, la presencia de Dios estuvo aquí, el culto estuvo espectacular, entonces Dios me habló y sí, el tiempo de alabanza estuvo espectacular, increíble, y el aceite de la unción, el gatico, ahora sí, ahora sí que le embarraron. ¿Da resultado eso? ¿Sabes que muchos creen que sí? Hay iglesias llenas, este domingo hay iglesias llenas de personas que están llenándose de emoción, gritando, brincando, vamos a vencer y sí. Y les dura ese momentico y luego vuelven a ser derrotados toda la semana en sus batallas espirituales, emocionales, familiares, financieras, etc. Mira, verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Y los filisteos qué pasó? Funciona. Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, nosotros les vencimos porque no tenían el arca, pero ahora tienen el arca. Y el arca es el que llevaban cuando los muros de Jericó cayeron y, ahora sí que no, el enemigo. Dice, verso 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel. ¿Qué pasó? Claro. Pero esos cultos son bien poderosos, hermano. No, son un desastre. Es un desorden. Hay un amuleto, hay emoción, hay algarabía, el lugar tiembla por todo lo que está manipulado. Y van a la derrota espiritual. Hoy, al regresar a la casa, toda la algarabía religiosa, los ancianos dicen, lo que tenemos que hacer es un amuleto, emoción, agitación, y el enemigo va a huir. Y si el enemigo lo hace, pero ese ratico, y luego dicen, no, venzámosle. Dice,
Y huyeron, en el verso 10, pelearon por los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. ¿Te acuerdas cuántos cayeron la primera vez? ¿Cómo? 4,000. ¿Y ahora? Fue mayor. Fue peor. Fue aparatosa. La aparente victoria fue un momento bien pequeño. Pero luego el enemigo, ¿sabes? La religiosidad no espanta al enemigo. La religiosidad no hace huir tu carácter incorrecto, las groserías que salen de tu boca. La religiosidad las calma un momento en la emoción y te entregas al Señor y ahora sí yo voy a estar completamente entregado al Señor. Solo es una emoción, no hay una convicción. Dios no te está hablando conforme a su palabra y no tomas la determinación de vivir una vida en la presencia de Dios, una relación correcta con Él que garantice la victoria. Porque a Dios no es correcto usarlo religiosamente, con amuletos, de cualquiera que sea. Puede ser una prenda, puede ser una bufanda, puede ser una camisa, unos zapatos, el calcetín del tatarabuelo. No funciona así. No funciona así. Dios dice, bonita tu religiosidad, tenga su derrota. Tenga su derrota. Cuando estemos siendo derrotados, debemos preguntarnos, mira, ¿has usado a Dios como amuleto? Que puedes traerle en tu necesidad, puedes hacerlo venir y puedes usarlo. Debemos tener mucho cuidado de eso. Yo creo que a veces hasta es bueno que evaluemos si oramos solo para pedir o si oramos solamente en el aprieto, cuando la batalla se traba. No, está ahí, están cuerpo a cuerpo y el enemigo no suelta, no huye, porque lo que ve es religiosidad y dice, con ellos podemos. Con los religiosos, el enemigo dice, el mundo, el diablo y la carne dice, se puede. Y experimentamos derrota, tras derrota, tras derrota. Es importante que revisemos nuestra relación con Dios. ¿Cuáles han sido tus derrotas consecutivas? Porque aquí ya van 2 en Israel. Y ellos podrían decir, sí, la primera perdimos como 4,000, la segunda fue peor, 30,000. ¿Cuáles han sido las tuyas? ¿Han sido en tu matrimonio? ¿Vez tras vez? ¿Ha sido en tu autoestima? ¿Ha sido en tus dudas? ¿Ha sido en tu pecado favorito? Que has dicho, no, yo voy a dejar eso, no más. Pero en una capacidad que es reducida y en un criterio que es religioso. Esas 2 cosas son 2 causas de nuestras derrotas. Y la última, no es más. Lo primero es, entender de que con religiosidad esas batallas no se ganan. No se ganan. Tienes que ver los principios bíblicos, obedecerlos, revisar tu relación con Dios. Porque luego lo que viene es la comodidad, una comodidad reiterada. Dice aquí el verso 11, mira, aquí es algo tremendo. Esto, cuando te dije que había un evento único registrado en las Escrituras, es este. Dice, verso 11, y el arca de Dios, ¿qué pasó? ¿Por quiénes? Por los filisteos, el enemigo. Y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Te acuerdas qué había dicho Dios acerca de Ofni y Finés? ¿Qué había dicho? Que morirían los 2 en un mismo día. Pero ellos dijeron, no, Dios, sea fanático. Vamos a la guerra en nuestra capacidad reducida, nuestro criterio religioso. Tenga. Este es un caso único registrado en la Escritura donde el arca del pacto, sagrado, era el instrumento más sagrado dentro del tabernáculo que representaba la mismísima presencia de Dios, ahora en manos enemigas. Terrible. Pero también terrible la muerte de Ofni y Finés. Sí, claro. Pero ya vas a ver por qué el texto va a enfatizar que lo terrible acá es que el arca del pacto haya terminado en manos enemigas. Dice verso 12,
Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. ¿Cómo llegó? Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Yo creo que es un error pensar, ya vas a ver por qué hablo de comodidad, ya vas a ver la comodidad de Elí en unos momentos. Elí está por recibir las malas noticias. Y las malas noticias vienen de parte de alguien que ha sufrido los estragos del enemigo cuando vas a la batalla y la peleas en tu capacidad, que es reducida, y en tu criterio, que es religioso. Y este hombre llega vuelto nada. Yo creo que llega como algunos después de trabajar. Rotos sus vestidos. Ha de haber sido una cosa. Y tierra en su cabeza. Esto como que el viernes por la noche ya vas llegando hacia tu casa. Todo vuelto nada. Ok. Mira, verso 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba, ¿qué? Sentado en una silla. Qué impresionante. 4,000 hombres y murieron, 30,000 hombres y murieron, y se traba la batalla y el enemigo. Pero el arca está allá. Vas a ver que Elí estaba preocupado por el arca. Pero mientras todo eso está pasando, hay alguien que de alguna manera nos representa, esperando que las cosas se solucionen sin tú hacer nada. No que cambie mi matrimonio, pero que cambie ella. No, que cambie él. No, pero es que hay que atender este asunto financiero, pero hay que darle el tiempo al tiempo. No, hay que hacer algo. Descansemos. Y uno piensa en una silla. Yo no sé cuántos tienen una silla reclinable en su casa. Yo no tengo, yo quisiera tener una y verme como este hombre. Yo creo que Elí se veía como este hombre. Dice, y avanzo acá en el texto, dice, cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, pero yo creo que ahora el grito era diferente. El primero era, ¡ah, sí! Ahora era, porque, ¿qué pasó? Y vuelto nada, como el perrito que te mostraba ahí, vuelto nada, no, 30,000 hombres nos vencieron de nuevo. Pero ahora estaba el arca. Y el arca se la robaron, hermano. Y el pueblo grita, es un grito diferente. Dice, verso 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Mira, es bien tremendo porque el texto se ocupa de describirnos cuál era el estado físico y espiritual también de Elí. Era alguien que estaba cómodo. Y si puedes, el anterior, por favor, quisiera mostrarte algo. Es una referencia reiterada que yo esperé llegar acá para hacértela ver. No quise hacerlo antes. Pero siempre los textos, hasta este punto, mostraron a un Elí inepto, inmóvil, sin reacción, incapaz. Dice el verso 9 que estaba sentado en una silla. El capítulo 3, verso 2, vuelve a decir que estaba acostado cuando Dios llama a Samuel, no a él, lo llama a Samuel. Eso lo vimos el domingo anterior. Pero en el capítulo 4, lo que estamos leyendo, dice que estaba sentado vigilando. Es como, a ver qué pasa, que las cosas se arreglen. Y entonces, hasta el momento es en mi capacidad, no ha funcionado, mi criterio religioso tampoco, porque solo voy a la iglesia, lo cual es bueno, pero si solo nos congregamos religiosamente y no hacemos nada al respecto, y nos sentamos en una silla espiritual a esperar que las cosas avancen, no. Y cuando voy a tomar decisiones, tomar en cuenta a Dios. Ahora, esta silla representa la silla de un juez, es como un trono. Él estaba aferrado a su puesto. Él estaba cómodo en su puesto y él había perdido la capacidad de ver. Yo también te muestro, ahora sí, es una idea, ¿verdad? El estado espiritual de Elí. Yo cuando vi esta foto, yo pensé, ¿cómo se parece a Guille?
físicamente. Pero está inactivo, intranquilo. ¿Qué habrá pasado con el arca? El amuleto, el gatico. Uy, qué preocupación. Incapacitado, dice que ya tenía problemas para ver, física y espiritualmente. O sea, sus hijos haciendo de las suyas y él no quería ver. Ahora ya no escaseaba la palabra de Dios. Samuel ha hablado, no quería oír. Sus 2 hijos mueren, pero también impactado. Mira lo que sucedió. Dice verso 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: ay, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. ¿Qué noticia tan terrible? Yo creo que si hay una noticia impactante es eso, que un ser querido, uno dice: uy, qué difícil eso. Pero mira cuándo vino la reacción. Dice al final del verso 17: y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ¿qué pasó? Elí cayó hacia atrás. Ahora te imaginas la reclinable. Y dice: y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Que sea viejo, yo pienso, es ley de la vida. Que sea pesado se refiere a que era obeso. Y si revisamos la historia, si los hijos robaban la carne de los sacrificios y Elí participaba de todo eso, el man tenía un problemita con comer de lo que ni era de él. Y era ocioso, sentado todo el tiempo, acostado, sentado, inactivo, esperando que las cosas cambien. Se llena de grasa física, grasa espiritual, en el sentido del pecado. Y cuando recibe la noticia de que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, el impacto es tal, porque esas sillas, por cierto, históricamente en los registros se sabe que esas sillas no tenían respaldo, no es la reclinable que te mostré, era una silla de juez que no tenía respaldo. Entonces, el impacto fue tal que cayó hacia atrás y el peso de su cuerpo sobre su cabeza. ¡Qué muerte tan sin gracia! Ahora, no hay muerte bonita, pero qué sin gracia. Si me dan a elegir, yo quisiera morir por la causa, pero así no, muy sin sentido. Sabes que aquí solo hago un paréntesis, voy a aprovecharlo, creo que tenemos el tiempo. En las iglesias el día de hoy se practica mucho esta vaina de imponer manos y que se caen hacia atrás. La única referencia en Marcos 1, 24 al 36, por ahí anda, si no luego yo corrijo. La única experiencia, el registro bíblico que habla de alguien temblando y cayendo hacia atrás, tiene que ver con un espíritu inmundo. De ahí no hay. Y cuando alguien cae hacia atrás, como se practica en muchas iglesias, donde hay algarabía, que tiemble, apela a la emoción, el amuleto, religiosidad, tiene que ver con juicio. Sabes que hay otro pasaje, y te lo muestro acá en Isaías capítulo 28, verso 13, dice: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, dice, y sean quebrantados, esforzados y presos. Hay una relación acá. Cuando la palabra de Dios tiene que ver con juicio y a quienes afecta negativamente, caen de espaldas y son quebrantados. O sea, su nuca se quebró. Es juicio, no es algo bueno, Esta palabra, y si revisas el contexto, tiene que ver con falsos profetas, ¿te imaginas? O sea, estos falsos profetas van a terminar como Elí,
van a terminar como los hijos de Elí, porque están apelando solo a la emoción, están apelando a la religiosidad, pero se olvidan de la relación con Dios. ¿Sabes que la mención del arca del pacto, la mención del arca del pacto aparece en 5 ocasiones en al final de este capítulo, donde en el verso 11, 17, el 19 que acabamos de leer, que dice, y lo voy a volver a leer, dice, no lo hemos leído, hacia allá vamos, te lo comento nada más. Entonces, verso 19, 21 y 22, vas a ver que en 5 ocasiones menciona, y el arca de Dios fue tomada. Hacia un lado la muerte de Ofni y Finés, la de Elí, y el arca de Dios fue tomada. Y el arca de Dios fue tomada. Y el arca de Dios fue tomada. El arca de Dios fue tomada. Qué lamentable. El arca de Dios fue tomada 5 veces. 5 veces. Mira verso 19. Sucede algo interesante. Una mujer encinta da a luz en medio de todo este enredo. Dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. O sea, la noticia fue tan impactante de que el arca de Dios había sido tomada, que dio a luz. Verso 20. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Claro, cuando está pasando todo esto, los eventos que se supone que uno debe alegrarse en la vida, no logran cambiar nuestro estado espiritual, o lo que está sucediendo, que el enemigo ha vencido. Es como cuando te ofrecen un aumento en tu trabajo y tú dices, pero me siento vacío, estoy sin Dios. Es cuando algo bueno sucede, por el cual cualquiera se alegraría, pero el escenario espiritual es tan fatal, es tan indeseable, que no hay alegría. Dice que no le dio importancia, porque había algo que había impactado su vida y su corazón. Dice verso 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, este es el significado del nombre, traspasada es la gloria de Israel. Y si te fijas está con signos de admiración. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasado, por favor, no lo entiendas como una espada traspasado, no. Traspasado significa que pasó de un lugar a otro. Es decir, la presencia de Dios ya no está donde se supone que debería estar. Y tú puedes visitar lugares así. Puedes ir a auditorios enormes, donde hay algarabía, hay amuletos, hay emoción, se siente chévere lo que dicen, pero ahí no está Dios y se supone que debería estar ahí. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Pero hermano, la presencia de Dios está entre nosotros. Yo veo a Dios, la mano de Dios en nuestras vidas individual y en la vida de esta iglesia, y qué bendición. Pero qué lamentable es que descuidemos nuestra relación con Dios, porque es algo que debe doler, es algo que debe preocupar. Mira, este evento fue tan impactante que un salmista hizo referencia a este evento en particular. Ahí en el Salmo 78, versos 60 y 61 dice, dejó por tanto, dice, hablando de Dios, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Dios permitió la derrota, porque ya ni estaba en el tabernáculo, mucho menos estaba en el arca. Lo único que había ahí era religiosidad. Escaseaba la palabra de Dios porque nadie quería escucharlo. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando llega el momento de enfrentar al enemigo, derrota tras derrota tras derrota.
y no se dieron cuenta, no se percataron que su relación con Dios no era correcta. Por eso mira, la pecaminosidad religiosa, porque esto se combina, da a luz una lamentable pérdida de la comunión con Dios. Hermano, vuelvo al inicio. ¿Cuáles han sido tus batallas? ¿Cuáles? ¿Cómo estás pretendiendo vencerlas? ¿Cuáles han sido tus derrotas? ¿Han sido consecutivas? ¿Intermitentes a veces? ¿Cómo está tu relación con Dios? Revisa la causa. El texto nos acaba de mostrar que la causa puede ser que te estás basando, prescindiendo de Dios, te basas en una capacidad humana que es reducida, en un criterio religioso donde no aplicas, no obedeces, no oyes a Dios, no oras. O quizás una comodidad reiterada.